Para la mayoría de los mexicanos pensantes, no pasa desapercibido que siendo López el sujeto más poderoso de este país, pues está ejerciendo el poder de manera despótica, absolutista, implantando una cuarta transformación que es una dictadura de facto con fachada de constitución. Resulte que no obstante ese desmedido poder en donde terminó con la independencia de los poderes de la Unión, resulte un verdadero zafio, un verdadero papanatas y bribón de las disposiciones relativas al juicio de amparo. Y me refiero a esa ignorancia de López porque él considera que siendo un dictador, todo mundo le va a rendir pleitesía, porque además tiene el carácter de psicópata y narcisista, que es un trastorno de la personalidad, es un trastorno mental. Y me refiero a esa ignorancia porque en la mañanera o circo mañanero del 8 de agosto del 2023, López se exhibe como un verdadero pendejo en materia jurídica, pues dice que los jueces y magistrados actúan en su contra de manera dolosa, que porque le prohibieron que utilice ese lenguaje discriminatorio y además sarcástico, abusivo en contra de Xóchitl Gálvez. Y este sujeto, sin pensarlo, siquiera sin reflexionar, dice que va a mandar una carta y que va a asistir al Consejo de la Judicatura Federal para decirles que están actuando mal los jueces y magistrados, como lo compruebo con estas afirmaciones de López. Y los ministros, todo puede suceder. Ya estamos viendo cómo me quieren silenciar. Un juez que habla, ¿cuál es la expresión que encomillaste? Que dice discursos de odio. No, pero hay otra frase muy... Con malicia efectiva. Con malicia efectiva. Le voy a contestar al juez. ¿Por escrito? Sí, por escrito, porque la malicia efectiva es de su parte. Y le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta. López no pasa de ser un enano de Tapanco que desmerece el cargo de presidente de la República, pues se pone a decir puros disparates en su mañanera, y como los paleros periodistas que asisten a su circo son igual de analfabetas jurídicos, pues López se luce y da pena ajena. El problema es que se está desprestigiando a nivel internacional y nos está poniendo en vergüenza, en ridículo, porque López es tan ignorante que dice que va a poner una carta, que se va a quejar al Consejo de la Judicatura. Y yo quiero darle una clase, una cátedra de derecho a López porque es un pendejo, a ver si entiende. Que el artículo 94 de la Constitución Federal establece que el Consejo de la Judicatura
es para cuestiones administrativas de la Suprema Corte, así como para vigilar y disciplinar las faltas de los integrantes del Poder Judicial. Pero es una cuestión administrativa. El Consejo de la Judicatura no tiene nada que ver con la resolución que dictó el juez federal, donde lo condenó a que no use ese lenguaje despreciativo, ese lenguaje doloso, burlesco, que utiliza siempre en sus mañaneras para descalificar a los que llama opositores, que son simplemente personas que se oponen a su desgobierno y que están haciendo uso de sus derechos políticos de petición. Y por otro lado, el artículo 103 de la Constitución Federal establece que los tribunales de la Federación, o sea, los encargados de impartir justicia, tienen como finalidad resolver todas las controversias que se susciten por leyes generales, por actos o omisiones de las autoridades que vulneren o restrinjan las garantías individuales, los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. Y además, en el artículo 107 de la misma Constitución, se establece que los recursos que existen para impugnar una resolución de un amparo directo, como es el caso, es el recurso de revisión, que también existe el recurso de queja. De manera que López es un reverendo pendejo porque ignora qué dice la Constitución, y la ignora porque si no respeta su juramento que hizo en base al artículo 87 de la Constitución Federal, de respetar la Constitución y las leyes ordinarias y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente que el pueblo le confirió, mirando en todo tiempo por el bienestar de la nación y si no que el pueblo se lo reclame, pues si ignora lo elemental, si no sabe cuál fue su juramento, menos sabe el procedimiento de amparo. Y en estos casos estaba en su conferencia, en su circo, la ahora secretaria de Gobernación, que es otra zafia, porque es una funcionaria de dedazo. Ocupó la Secretaría del Trabajo también sin ningún mérito, sin ninguna capacidad, y además desprestigiada por cochupos en los que intervino. Quiere decir, en consecuencia, que a pesar de que López es un dictador de facto, también es un pendejo. Mucho cuidado con los pendejos. Gracias.